Mis hermanas, el secreto de la vida cristiana está en lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y hoy vamos a estar hablando sobre mujeres que sirvieron a Jesús. Y mire que no vamos a hablar de una mujer, sino de un grupo de mujeres que trabajaron en equipo, que se pusieron de acuerdo, amén, que entendieron el principio de la unidad, de la perseverancia, de la constancia, del amor, de la pasión por Cristo. Y dice en Lucas 8, del 1 al 3, vamos a leerlo, amén. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Aquí habla de hombres, amén. Jesús y los 12. Pero ahora vamos a hablar de las mujeres. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, no dice pocas, dice muchas, que le servían de sus bienes. La Biblia dice que el que más se le perdona, ese más ama. Amén. Y hay una referencia que en un solo versículo hace mucho énfasis en una sola mujer, en María Magdalena, en la que había salido 7 demonios. Y esta mujer, en cada escena que aparece, y son pocas en la Biblia que aparece, pero ella nunca aparece sola. Quiere decir que ella, hermano, se involucró a trabajar con un grupo de mujeres. Y yo creo que las mujeres son buenas para eso. Amén. Sí, porque ellas son así, las mujeres son diferentes a los hombres. Amén. Si hasta para veces yo no comprendo, pero a veces hasta para ir al baño, y si yo voy al baño, ¿cuántas vienen conmigo? Y se van todas. O sea, en un ejemplo sencillo, ¿no? Que yo no sé, pero es así, las mujeres. Ellas estaban, hermano, unas a otras, estaban dispuestas, decididas a colaborar. Diga conmigo, colaboradoras. Colaboradoras. Ellas eran colaboradoras del ministerio de Cristo. Amén. Por eso dice aquí, mujeres que sirven a Jesús. ¿De dónde viene la palabra servicio? ¿De dónde viene la palabra servicio? De diácono, diaconado, que significa servicio, ¿verdad? Y servicio tiene que ver con ministerio. Por lo tanto, eran mujeres que se involucraron en el ministerio de Cristo. ¿Para qué? Para ser formadas, capacitadas, amén, enseñadas, para ser servidoras. Mis amados hermanos, este grupo de mujeres fueron formadas por el mismo Cristo. Su maestro fue el mismo Cristo. Amén. Ellas, ¿de quién eran educadas? Eran del mismo Cristo, hermano. Por eso es que no solamente estaban ahí para prestar un servicio, amén, con sus bienes, dice aquí, sino con su tiempo, con su energía y también para escuchar al maestro y guardar todas sus enseñanzas en sus corazones. Quiere decir que estas mujeres eran humildes y sabían creerle a Dios, porque si estaban dadas al servicio era porque estaban siendo discipuladas, amén, involucradas, se sentían parte. Yo creo que el Señor a cada una de ellas las conocía tan bien, y ellas habían experimentado el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el poder de Dios. Imagínense que estas mujeres, 7 demonios habían salido de su vida. Estas mujeres yo creo que son la imagen, el cuadro
perfecto de mujeres que experimentaron una transformación verdadera, un cambio verdadero, amén, una entrega verdadera al Señor. Por eso es que si nosotros vamos a ver, siempre ellas aparecen juntas. Aún ellas fueron testigas de cuando a Jesús lo mataron, cuando lo sepultaron. Mis amados hermanos, vamos a ver en Marcos, capítulo 15, vamos a ver las vueltas cómo aparecen unidas. Aleluya. Algo que ellas habían entendido. Marcos 15, mire lo que dice en el versículo 40. Dice la Biblia así. También había, mire, ya aquí estamos hablando cuando ya está la crucifixión terminando y lo van a enterrar. Y ellas fieles hasta el final con su maestro ahí. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Ponga y señale ahí en su Biblia estas dos palabras importantes. Le seguían y le servían. Nadie puede, hermano, decir yo sirvo al Señor si no lo está siguiendo. Primero viene el seguirlo, amén, y después viene el servirlo. Y dice, y otras muchas, ¿sí se da cuenta? Aquí está hablando de mujeres, porque los hombres ¿dónde estaban? Huyendo, escapando, las mujeres fieles. Oiga, qué gloria. Porque Pedro y todos los apóstoles no estuvieron ahí. Escaparon, pero ellas sí, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, en otras palabras, antes de que Jesús subiera a Jerusalén, Jesús les había enseñado, Jesús les había hablado, les había predicado que era necesario que suban a Jerusalén para que en él se cumpla todo lo que está dicho de él en las Escrituras. Pero no lo habían entendido, hermano. No solo no habían entendido los discípulos, sino incluso ellas mismas no habían entendido el mensaje. Y estaban, en ese momento, se estaba cumpliendo las enseñanzas de Jesús que les había dado a vista de sus ojos. Ellas eran testigos de la enseñanza y del cumplimiento. Amén. Por lo tanto, ellas estaban siendo un testigo para poder ser pregoneras de esta verdad. Amén. Poder ser embajadoras de esta verdad. Porque decir, yo vi con mis ojos cómo lo mataron, cómo lo sepultaron. Y hasta ahí la Escritura se estaba cumpliendo. Pero ellas todavía no habían entendido. Por lo tanto, cuando llega a Lucas, ahora vámonos a Lucas, mueva su Biblia, y usted se imagina el corazón de ellas cómo estaba. Ay, Dios mío. Lucas capítulo, mire cómo dice Lucas, el 23 al 55. Lucas 23 y 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Sí se da cuenta cómo fueron ellas testigas? Ellas estuvieron hasta donde, supieron hasta dónde lo pusieron y cómo lo pusieron. Y ahora dice ahí, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero ellas no se quedan ahí. Yo creo que esa noche no durmieron ellas. Creo que no descansaron esos días. Estuvieron haciendo preparativos para ir. Y sin embargo, la Biblia cuando habla de la resurrección del primer día de la semana, mire lo que pasa. Gire la página de su Biblia al versículo 5. Cuando ellas corren, amén,
El versículo 5 dice, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque del 24, de Lucas 24, el versículo 5. Porque ellas fueron, mire que ellas prepararon para ir a ungir al maestro y no se pusieron un momento a pensar, y bueno, y el sepulcro está cerrado, tiene una piedra. O sea, ¿cómo vamos a hacer lo que estamos haciendo? Porque si tú haces unos preparativos, se supone que tiene que haber el momento y la libertad para poder llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Pero ellas, parece que se les olvidó que había una piedra de remover. Pero ellas fueron de todas maneras. Y se aparecen, ahí tienen el encuentro con ángeles. El versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque se le aparecieron dos varones con vestidura resplandeciente. Mire la perseverancia. Yo creo que estas mujeres estaban apasionadas por Jesús, enamoradas de Jesús. Amén. Y mire, le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Están recibiendo el mensaje que ya Cristo les había dado. Porque Cristo les enseñó esto. Ahora mire lo que dice. Acordaos, lo que le dicen los varones que resplandecen. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, les están volviendo a repetir las mismas enseñanzas que ya les había dado el maestro. Gloria a Dios. Y sin embargo, ellas ahora, miren lo que dice el versículo 8. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Y dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Detengámonos ahí. Antes de ir a dar las buenas nuevas a los apóstoles, amén, porque si usted lee ahí el versículo 10, mire quiénes eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Las mujeres fueron las primeras pregoneras. Las primeras que comenzaron a entender el mensaje antes que los hombres. Y yo me imagino ahí entre ellas la María Magdalena diciéndole a Juana, ¿te acuerdas que la misma enseñanza nos dijo Jesús? Si te acuerdas, vámonos a Lucas. Y le habrá dicho, ¿te acuerdas en Lucas 18? Vamos a ver. Gloria sea al Señor. Lucas 18, del 31, cuando Jesús les enseñó. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Entonces yo me imagino a María, que le decía a Juana, y también la madre de Jacobo, entre todas, es verdad, esto nos enseñó Jesús, ¿verdad? Se habían puesto a decir, es realidad. Porque hermano, Cristo no solamente una vez les dijo esto. Cristo dijo una y otra vez este mismo mensaje. Y ellas que estaban siempre al servicio con Jesús y sirviendo a los 12, ellas oían. Por eso el ángel les dice, acuérdense. Quiere decir que eran verdaderas discípulas. ¿Qué significa la palabra
doctrina, enseñanza. ¿Y ellas qué se estaban acordando? Las enseñanzas. Hermano, por eso es tan importante retener en nuestro corazón las palabras del Maestro. Amén. Pero de acuerdo a la Biblia, ni aun ellas todavía habían entendido. Y tienen que venir ángeles a recordarles el mensaje. Ahora, si nos vamos a Juan, capítulo 20, veamos cómo ellas, pero algo maravilloso es que ellas perseveraron. Es que ellas, hermanos, tenían esa pasión. Porque mire, cuando María Magdalena se le aparece el mismo Cristo en Juan capítulo 20, el versículo 11. Pero antes de leer el 11, vamos a leer el capítulo 20, el versículo 8, cuando entraron los discípulos, los apóstoles. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Se da cuenta que la Biblia habla que ellos todavía no habían entendido qué cosa? Las escrituras. Primero la entendieron las mujeres. Ellas fueron y le dijeron, ¿sabe qué pasa? Tuvimos esta experiencia. Se nos aparecieron dos varones resplandecientes y nos dijeron que nos recordemos lo que Jesús nos dijo antes de salir a Jerusalén. Y los discípulos en Lucas, ¿qué le dijeron? Las creyeron locas. Mire, cuando usted vive apasionada, mujer, por Jesús, y usted hable de Jesús, ¿sabe qué la van a creer? Loca. Si los mismos apóstoles las creyeron locas a ellas, ¿cuánto más el mundo? Usted no tenga miedo ni temor que le digan, mujer, usted está loca. En el siglo XXI todavía creyendo esas cosas. Usted no se calle. Usted hable de Jesús. Si está enamorada y apasionada por Jesús. Y acuérdese esta palabra, que los mismos apóstoles las trataron de locas. ¿Ah? Y salieron corriendo para poder ver y creer. Y mire, ahora en esta escena, en cambio, yo me imagino que salió María también, María Magdalena. Por eso hace referencia mucho la Biblia de María Magdalena. Mire el versículo 11. Jesús se aparece a María Magdalena. ¿Por qué a ella? Oiga, ella siempre está como adelante de todas. Y yo creo que estas mujeres, no la mujer de Herodes y todas, eran mujeres pudientes que servían por eso con sus bienes, y dice, y muchas más con ellas. Quiere decir que quizás ellas contribuían económicamente, daban, y había otro grupo de mujeres que hacían preparativos. Y así servían al Maestro. Amén. Pero también guardaban la palabra. Y ahora mire cuando dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado, y mire, esta palabra guárdenla en su corazón, a mi Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Dueño, propietario, absoluto. O sea, ella tenía ese dolor en su corazón, y no sé dónde le han puesto. Mire cómo Juan está narrando la experiencia de María Magdalena. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, ahora mire cómo Jesús le habla. Le llama por
su nombre, porque la conocía. ¿Sabe que Jesús conoce a toda mujer que lo ama de verdad? Y la conoce por su nombre. Y la llama por su nombre. Este es un llamado divino. A todo aquel que Dios llama, lo llama por su nombre. Este era un llamado especial. La llamó por su nombre. Imagínese, ella reconoce en ese instante a su maestro. Y le dice, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y se apresuró que a tocarlo. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No un ángel, sino el mismo Señor. Y ella se convirtió en una mujer pregonera, en la primera mensajera. ¡Qué gloria, hermano! ¿Sabe por qué? Porque en su corazón anhelaba volver a ver al Señor. Mis amados hermanos, y tuvo esta experiencia. Yo creo que marcó, y desde ahí en adelante entendieron las Escrituras. Porque su entendimiento fue abierto, sus ojos fueron abiertos. Hermanos, hasta que no se entiende las Escrituras, hasta que Dios no quita ese velo, es imposible, hermano, ver la gloria del Evangelio. Muchos, ahora, aunque si ellos no habían entendido, estas mujeres demostraron pasión por Jesús, ¿sí o no? Aunque si ellas no habían entendido, ¿estaban sirviendo al Señor, sí o no? Sí. Y ¿sabe que eso pasa muchas veces? Sin entender, sin tener una claridad. Pero lo que importa es tener el corazón y estar enamorado y apasionado por Cristo. Y estas mujeres lo demostraron, hermano. Aún más allá de los mismos apóstoles. Porque los apóstoles eran los más cercanos a Jesús. Más que ellas. Pero en el momento de prueba, de dolor, de aflicción, fueron ellas a ser las más cercanas. Fueron ellas a estar más presentes. Oiga, es que las mujeres son como más perseverantes. Amén. Fueron ellas a estar unidas, a consolarse, a fortalecerse la una a la otra, a hacer preparativos para ir a ungir a Jesús. Ellas. Me pregunto yo, ¿por qué no lo hicieron los apóstoles? ¿Por qué no lo hicieron los hombres? ¿Y por qué cuando ellas vienen felices y contentas, las tratan de locas? ¿No les creen nada? Mis amados hermanos, es así que Dios necesita mujeres. Si podemos ver las cualidades de estas mujeres, en primer lugar eran humildes. Amén. Porque la humildad es la que te enseña, es la que te forma. Estas mujeres fueron formadas por el mismo Cristo. Amén. ¿Y cómo las formó el Señor? Diga conmigo, con su palabra. Porque ellas recordaron sus enseñanzas. Amén. Recordaron. Se pusieron a decir, porque en muchas ocasiones, si ustedes me acompañan, vámonos a Marcos 8. En Marcos 8, 31 dice así, mire, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sí se da cuenta? ¿Y usted cree que ellas no estaban ahí presentes cuando el Señor enseñaba esto a los apóstoles? Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 31.
Quiere decir que ahí mismo de Marcos, quiere decir, hermano, que esto era un mensaje que Jesús lo repitió una y otra vez, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Capítulo 10 de Marcos, versículos 33 y 34, mire lo que dice. He aquí, subimos a Jerusalén. ¿Sí se da cuenta? Por tercera vez. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucita. Jesús, en otras palabras, no una vez, no dos veces, algunas veces les repitió el mismo mensaje. Lo leímos en Lucas también, ¿verdad? Y por eso es que ella, el ángel, se atreve a decir, acuérdense de lo que les enseñó Jesús, que era necesario. Y ellas fueron las primeras en entender y recordar las palabras de su maestro. Y desde ahí, hermano, esas mujeres yo creo que también fueron mártires por Cristo. Porque cuando se desató la persecución contra los apóstoles y con toda la iglesia, yo creo que ellas fueron una de las primeras que estuvieron dispuestas a no avergonzarse de su maestro. Amén. Porque si el evangelio llegó a nosotros fue porque los primeros testigos, que fueron testigos de su bautizo, cuando el cielo se abre y habla de Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión, imagínese, ¿cree usted que estas mujeres no estuvieron en la casa de Pedro cuando estaban los 120 en Hechos capítulo 2? Entre los 120 donde descendió el Espíritu Santo de Dios, de seguro, le aseguro que estas mujeres estaban ahí. Porque si leemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo, para que podamos ver, hermano, que Jesús contó desde el inicio con mujeres entregadas, dadas a él. Versículo dice, mire, vamos a leerlo, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las... Ahí diga ahí, mujeres. Y con María. Mujeres, no está hablando de una, está hablando de muchas. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiere decir, hermano, que entre los 120, de seguro, estas mujeres estaban ahí también clamando, buscando. Y también fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero ¿sabe cómo? Para ser llenas del Espíritu Santo, pasaron un proceso de formación, de entrega, donde demostraron su amor al Señor. Amén. Y hermano, en ese proceso tuvieron que aprender a vencer el miedo, el temor. Tuvieron experiencia aún con ángeles. ¿Se da cuenta? Hermano, una mujer cuando de verdad... Ahora, lo lindo y lo que a mí me fascina es que ellas hasta el final estuvieron unidas. Aprendieron a trabajar en equipo. Hicieron la diferencia. Amén. Hicieron la diferencia. Y entendieron que el servicio que impacta, que da resultado, es en unidad. Amén. Y eso es importante aprenderlo. Por eso es que siempre no aparece María sola, acompañada de otras. Eran verdaderas amigas, verdaderas socias. Amén. Se confabulaban la una con la otra. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Y cómo servimos? ¿Y cómo preparamos? ¿Y cómo esto? Yo creo que mientras estas mujeres estuvieron atentas al ministerio de Cristo, no le hacían faltar nada a Jesús ni a los apóstoles. Amén.
y tenían una linda relación con Jesús y los apóstoles. Por eso ellas fueron a darle el anuncio. Amén, a los apóstoles. O sea, que eran mujeres, hermanos, que de respeto. Eran mujeres de respeto, hermano. Eran serviciales, santas, dadas, entregadas. Oremos. Y digámosle a Dios de todo corazón que llene la iglesia de mujeres que aprendan a tener esta visión de trabajar en equipo. Amén. En equipo, donde hay acuerdos, donde hay orden, donde hay preparativos bien hechos, donde, hermano, sea el Señor mismo uniendo lazos de amor en mujeres así. Padre, gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos ejemplos vivos, verdaderos, de mujeres que fueron ejemplos a seguir, dignas de imitar. Aleluya. Que sus lágrimas no fueron en vano, que su tiempo y su sacrificio no fueron en vano, que trajeron resultados, que aprendieron. Señor, necesitamos que tú unas esos lazos así como ellas, Señor, aquí en la iglesia, mujeres, Señor, que estén unidas como una sola persona, una sola mujer en un equipo para poder, Señor, traer resultados en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, el secreto...